Para los que vinieron a la misa, yo hablaba de Diosagaca. Bueno, esta foto fue precisamente allá, en mi primer año de sacerdote. Y esa fue la Eucaristía, yo estaba celebrando en la montaña, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Si quieren ahorita se acercan y pueden mirarla. Pero bueno, cuando Cristo viene, muere por nosotros, Él comienza a sanar todo eso, a tratar de unificar todo esto. Y la misión de Jesús en nuestra vida, cuando nosotros nos encontramos con Él, cuando nosotros somos testigos del perdón y de la misericordia de Él, es eso. Jesús comienza a sanar nuestra relación con Dios, principalmente. Por eso Jesús comienza a llamar a Dios ¿cómo? ¿Cómo llama Jesús a Dios? Papá. Abba, Padre, ¿verdad? Por eso es que matan a Jesús. Porque antes nadie podía ni siquiera mencionar el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yahvé. Esto de Yahvé es muy bonito. Porque, bueno, yo no sé si ustedes, Yahvé en realidad no tiene vocales. Es hebreo y el hebreo no tiene vocales o no tenía vocales. Entonces hay algo que se llama el tetragrama, que son 4 letras. Voy a ponerlo por aquí ya que no tenemos... Lo voy a poner aquí pero no tiene nada que ver con esto. Este es el tetragrama. La Y, la H, la W y la H. En hebreo, cuando Dios revela su nombre, dice esto. ¿A quién le revela Dios su nombre en la Biblia? A Moisés. Yo soy el que soy. Le dice estas palabras. Pero entonces, si eso no tiene vocales, ¿cómo se lee? Si eso no tiene vocales, ¿dónde se lee? ¿Por qué nosotros decimos Yahvé? ¿Por qué no decimos Jehová, por ejemplo? ¿Por qué Yahvé? Entonces resulta y pasa que los rabinos, para responder a esto, ellos explicaban que la palabra de Dios se lee como respiramos, inhale. Si ustedes le pudieran poner una vocal a la inhalación, ¿cuál sería? Háganlo duro. ¿Cuál sería? A. Y ahora exhalen duro. Entonces, si ustedes inhalan y exhalan por la nariz, ¿cuál letra le pondrían? La A y la E. Las vocales en hebreo se escriben creo que arriba, son pequeñas. Esa palabra, Yahvé, emula nuestra respiración. Es la respiración. Por eso cuando respiramos, oramos, inclusive. Por eso hay una oración muy bonita que es cada vez que yo respire, que se convierta eso en una oración para ti. Pero de ahí sale. Entonces, este nombre, el de Yahvé, que ya sabemos de dónde viene, solamente podía ser pronunciado una vez al año por el sumo sacerdote. Si yo no era sumo sacerdote y pronunciaba el nombre de Dios, me podían matar. Porque eso era el peor pecado que podía existir. Eso era blasfemia. Solo el sumo sacerdote lo mencionaba y una vez al año. Entonces, como yo no podía mencionar el nombre de Dios, yo tenía que llamar a Dios de otra manera. Adonai. Entonces yo la llamaba Dios. ¿Sí me entienden? Era otra forma de llamar a Dios para yo no mencionar el nombre de Dios, que es lo que uno siempre se encuentra. Y entonces llega este Jesús, este tal Jesús, porque así era como lo veían los fariseos y los judíos, este aparecido, este hombre de Nazaret, qué bueno puede salir de Nazaret. Bueno, Jesús que venía, llega ese tal Jesús
Y no solamente nos llama a Dios por su nombre, lo llama papá. Imagínense ese atrevimiento, esa sinvergüenzura. ¿Quién se ha creído para llamar a Dios papá? Y después todos sus discípulos se quedaron con la mala costumbre de llamar a Dios papá. ¿De dónde saca Jesús eso? ¿Recuerdan lo que hablábamos de cómo creó Dios al hombre? Antes en el jardín podía hablar Dios con el hombre, y después de Jesús podemos hablar Dios con nosotros cara a cara, no pasa nada. Le podemos llamar papá, le podemos llamar amigo, le podemos llamar hermano a Jesús. Y eso lo reconstruyó Jesús cuando murió y resucitó. Entonces Jesús reconstruye nuestra relación con Dios. Ya Dios no es ese que está por allá lejos, sino que es cercano. Ya no es ese al que yo le tengo que tener miedo, sino que le debo tener temor, que es muy diferente. El temor es el respeto que obviamente debemos tener con Dios. Entonces ya Dios no está escondido en un templo, sino que Dios vive principalmente en nuestros corazones. O sea, Jesús hizo que nos diéramos cuenta que Dios era alguien cercano, que estaba con nosotros. Y después de eso, llega Jesús a reconstruir esto, la fraternidad. Y entonces antes, porque yo cumplía una ley, me creía mejor que los demás. Y entonces yo rechazaba al otro, hasta tal punto que el otro, el que no vivía como yo, ¿cómo lo llamaba? Perro. El otro era un perro para mí. Y por eso Jesús, cuando se encuentra con esta mujer pagana que le dice que salvar a su hija, le recuerda, le dice, no está bien que los perros coman la comida de la mesa de los amos. La trató de perra. Pero le dijo a esta mujer, que era una mujer de fe, sí, pero también los perros comen de las sobras que caen de esa mesa. Y dice, el Señor se maravilló porque en Israel no había encontrado una fe como ella. Y le hizo el milagro, que se haga lo que tú viniste a buscar, que se haga lo que tú quieres y necesita tu corazón. Y entonces Jesús comienza su vida pública, fue precisamente a buscar a aquellos que estaban rechazados o relegados del pueblo, aquellos que eran los menos, lo peor. Y si ustedes se dan cuenta, Jesús no estaba muy bien relacionado. Jesús tenía unas malas compañías y tenía unas compañías de dudosa procedencia. Porque Jesús era amigo de pastores que no eran bien vistos, amigo de pescadores que eran unos ignorantes. También se dejaba tocar y andaba con prostitutas. Eso como que Jesús tenía una malas compañías. Si ustedes hubiesen sido los papás de Jesús, no lo hubiesen dejado andar con esa gente. Menos mal que María era una mujer de fe. Ustedes se podrán imaginar lo que decían de Jesús la gente cuando la Magdalena, que era una prostituta, andaba detrás de Jesús. Míralo, ahí va, ve. Míralo, ve. Con esa prostituta. Eso no puede ser el Mesías. A veces eso dice uno de los padres cuando anda con ese tipo de gente y no se dan cuenta que uno trata de imitar a Jesús. Pero así era. Y Jesús comienza a demostrarle a esta gente, a los que no valían, que para Dios sí vale. Que Dios no hace acepción de personas, que Dios no juzga, que Dios no critica, que Dios no condena. Y ojo, porque Dios no condena. Pero entonces, Padre, los que se van para el infierno, ojo, Dios no te manda para el infierno. Tú eliges el infierno, que es diferente. Tú lo eliges. ¿Y cómo lo eliges? Con las decisiones que tomas aquí en la tierra. No es que Dios te mande, no es que Dios te castigue. Dios no hace eso. Pero tú eliges salvarte o eliges condenarte con los actos que haces todos los días. Entonces, Jesús llega a mostrarle esto a la gente, a que se traten como hermanos. Y si ustedes escuchan el testimonio de las primeras comunidades cristianas, ¿qué dice los Hechos de los Apóstoles? Que tenían todo en común, que vendían sus bienes y lo compartían con los que más necesitaban. ¿Y cómo se identificaba un cristiano en las primeras épocas? ¿Qué decía la gente de los cristianos? ¿Qué decían?
mirad cómo se aman. ¿Cómo sabían que eran cristianos? Porque se amaban. Hoy ¿cómo se identifica un cristiano? Mirad cómo hablan de ellos y cómo son chismosos entre ellos. Eso es lo que se hizo hoy de nosotros. Hoy de los cristianos se dice, mirad cómo se odian. No, pero no es así. Mirad cómo se aman, eran los primeros cristianos. O sea que el mensaje de Jesús llevó a que viviéramos la fraternidad y la hermandad. Miren esta fraternidad, que hay personas de todas partes. Hay 3 venezolanos, 2 de ellos ahora están en España, está un sacerdote de Aruba, está un sacerdote de El Salvador, hay 3 colombianos que vivimos en polos opuestos en Colombia, uno en el Valle del Cauca, yo que soy de la costa. Miren esa variedad, y somos hermanos. Igual aquí hay colombianos, hay venezolanos, hay de Aruba, y todos somos hermanos. Somos hermanos porque somos hijos del mismo Dios y porque nos congregamos bajo la misma madre que es la Santa Iglesia Católica. Así que miren cómo Jesús hace todo eso, va reconstruyendo mi relación con Dios, va reconstruyendo mi relación con el hermano, va reconstruyendo mi relación también con la naturaleza, porque cuando uno es cristiano, uno trata de cuidar la naturaleza. Cuando uno es cristiano, de verdad, uno no para tirando la basura en la calle. Cuando uno es cristiano, uno no para contaminando. Cuando uno es cristiano, uno no para ensuciando los ríos o dañando los mares. ¿Sí ve? Porque si yo soy cristiano, yo tengo una responsabilidad de cuidar la naturaleza. Y hay un pasaje muy bíblico, muy bonito de Jesús, que fue cuando le cobraron un impuesto en el templo. Y le dice a Pedro, bueno, yo no debería pagar eso porque es que esta es la casa de mi papá. Pero para no quedar mal, ves, pesca, agarra un pez, ábrele la boca, saca la moneda y dice, vuelve a tirar el pez, vuélvelo a dejar nadar, vuélvelo a dejar vivo. ¿Sí ven? No solamente saca la moneda y bótalo, no, déjalo como está ahora. Por eso un cristiano de verdad no trafica con flora, no trafica con fauna, no daña el medio ambiente. Así que ojo, como cristianos debemos cuidar eso. El mismo Jesús cuidó eso. Y después Jesús reconstruye nuestra vida interior. Y por eso donde había tristeza, Jesús trae alegría. Y donde había dolor, Jesús trae sanación. Y donde había rabia, Jesús trae paz. Y donde había rencor, Jesús trae perdón. Más o menos como la oración de San Francisco de Asís, ¿no? ¿Se la saben? Bueno, igualito, que donde haya paz, odio, yo pongo amor, donde haya todo eso. Y eso lo va haciendo Jesús, nos va reconstruyendo. Muchos de nosotros llegamos a la iglesia tristes y el Señor nos devuelve la alegría. El Señor le da sentido a nuestra vida. El Señor nos va transformando. Esto es el camino con Jesús. Ahora, ¿qué ven ustedes aquí? ¿A qué les parece esto? Al corazón, a los latidos del corazón. Bueno, esto es la experiencia de la vida cristiana. Ahora vamos a hacer una actividad y después lo vamos a entender. Van a escoger una hoja, la arrancan de donde tengan, no vayan a volver a dañar el dibujo. Por favor. Otra hoja, van a hacer 2 cuadros pequeños, como memos, como pedacitos pequeños de hoja. Entonces van a hacer 2 pedacitos de hojas pequeños. Son 2 pedacitos pequeños de hoja. Cojan una hoja, estamos hablando del medio ambiente, y la comparten, ¿no? De una hoja grande pueden salir 4 pedacitos pequeños. Hay que reciclar. Bueno, así pequeñito, es correcto. Bueno, entonces vamos a escribir. Esto es una actividad muy rápida.
vamos a escribir en una de esas hojas pequeñitas. Vamos a tratar de ser sinceros, no van a poner nombre, no van a poner nada. Van a escribir el día más feliz de su vida. El día que más le haya gustado, que más le haya disfrutado. O puedes poner también la experiencia más grande que tú tuviste con Dios. O cuando lograste perdonar, o cuando sentiste a Dios, vas a escribirlo ahí, en una de esas hojas. Escríbelo. Piénsalo bien. No, eso no puede ser un día cualquiera. Tendría que ser el día que tú consideres el mejor de tu vida. Ya sea porque lo disfrutaste mucho o ya sea porque te encontraste con Dios. Amén. De pronto lo tuyo puede ser un retiro espiritual que te marcó y te cambió la vida. Entonces tú pones el retiro espiritual de Lazos de Amor Mariano. Ya, entonces tú pones ese retiro. O el día que, no sé, después de muchos años fui a comerme un helado con mi papá que no lo veía durante mucho tiempo y eso fue un día feliz. Bueno, entonces tú pones un día feliz. Puedes poner dos, ¿sí? 20 de febrero. Pero que sean los más importantes. 19. No 25. No, 22. Yo podría poner el día que me ordenaron sacerdote o el día que hice el noviciado con mis hermanos allá en Chiquinquirá, que fue un día muy bonito y muy especial. En fin, para mí también es importante este día en Diosagaca. Esa misa ya muy bonita. Ustedes elijan el día que quieran, un día que consideren que fue muy feliz. Ahora, en el otro papelito van a poner lo contrario. Tal vez el día más triste, el de más dolor que hayan experimentado, alguna crisis de fe, algún día que ustedes se pusieron a pelear con Dios, que quisieron retirarse, que quisieron tirar la toalla, que casi se separan. Ese día, el día no tan bueno, ese día que incluso recuerdan y da como tristeza, eso lo van a escribir. Pueden escribir uno o pueden escribir dos. De esos hay bastantes, pero no vamos a llenar la hoja tampoco. 2 minutos. Hola, bueno. Ya hemos puesto el día más feliz, el día más triste. Esta es una dinámica que yo hago con los jóvenes en un campamento de líderes que tengo allá en Valledupar y que se llama electrocardiofé. Porque esto no va a medir nuestro corazón, esto va a medir nuestra fe. Entonces, yo quisiera que 1, 2 o 3 personas pasaran aquí al frente y quisieran compartir su momento más feliz, que quisieran pegarlo aquí. Al final todos lo vamos a pegar. Miren esa belleza, hermanos. Esto solamente es muestra de que Dios sigue obrando, de que Dios todavía hace milagros. A mucha gente me pregunta, ¿y por qué Dios? Alguna vez una señora me preguntó que por qué Dios no hacía milagros como antes, como cuando en la Biblia. Pero yo lo que veo ahí son puros milagros de Jesús. Amén. Puros milagros de Dios. Dios sigue haciendo milagros. Y esto que ustedes han puesto aquí es muestra de ellos. De que Dios es generoso, de que Dios actúa, de que Dios nos ama y que Dios procura también o busca nuestra felicidad. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Se lo merece. Esto no va a mostrarnos cómo está funcionando nuestro corazón. Esto va a mostrarnos cómo funciona nuestra fe. Y en el camino de Dios, no solamente hay picos altos, en el camino de Dios también hay picos bajos. Y esos picos bajos hacen parte de la experiencia de Dios. Esos picos bajos también Dios los permite en nuestra vida.
porque son esos picos bajos los que nos ayudan a subir después. Antes de venirme para acá, jueves, a salir para el trabajo en un colegio donde yo trabajo allá en Valledupar, y se me presenta un compañero amigo, diácono, que el sábado se iba a ordenar sacerdote. Y cuando yo lo veo en la casa, él estaba trabajando en Bogotá, y yo el jueves lo veo en Valledupar, al frente de mi casa, y yo dije, ¿qué pasó aquí? Había tirado todo, había dejado todo y no se iba a ordenar. Todo de un momento a otro. Yo me quedé y ese hombre llegó llorando y llorando y llorando. Total fue que me tocó llamar a la rectora del colegio y decir, no puedo ir porque aquí tengo un caso. Y me quedé con este amigo sacerdote escuchándolo. Había tomado muy malas decisiones porque él es castrense, como fue al principio el pastor Jairo, y entonces le iban a dar un subsidio de vivienda de 50 millones de pesos, lo rechazó, sacó sus cesantías, una plata, unos ahorros que tenía, hizo locura en 2 días. En 2 días su vida se volvió un caos. Yo vine, lo acogí, todos estos días andamos juntos. Después yo me iba para Bogotá porque tenía el viaje para acá, para Aruba, yo lo dejé. En ese tiempo reflexionó, volvió, ya obviamente no se podía ordenar porque la ordenación pasó. Y yo le decía, todo pasa por bien de los que Dios ama. Si tú has vivido esto, era porque era necesario, era porque no tenías que haberte ordenado. Dios sabrá cuándo es tu ordenación, es mejor que fuera ahora y no que fuera después. Hoy me escribió. Le voy a leer lo que me escribió. Le pregunto que cómo va. Él me dice, mano es como hermano, más abreviado. Mano, en calma, en paz. Me alegra mucho leer eso, le dije yo. Y me responde, ahora quiero vivir un día a la vez, sin afanes. Hey, mano, qué bello eso, le digo yo. Me alegra mucho, lloro por ti. Dice, sí, mano, yo necesitaba vivir esta experiencia. Yo necesitaba pasar por todo eso. Si me hubiese ordenado como iba, no hubiese sido un buen sacerdote. Esta experiencia me envió al piso, dice. Si yo me hubiese ordenado con esas inseguridades que tenía, estaba condenado al fracaso. Todavía hay muchas cosas por sanar, pero el pasado hay que dejarlo atrás y avanzar. Si no, siempre vamos a quedarnos suspendidos. El obispo lo mandó de retiro, está en un monasterio, y en estos tiempos que ha estado de oración, pues ha descubierto que era necesario que el Señor lo enviara al piso, que fueron las palabras que él utilizó. Nuestra vida de fe no es solo esto. Nuestra vida de fe es esto también. Los momentos en los que estamos abajo. 4 personas que pasen y quieran compartir esa experiencia. Se necesita mucha valentía para compartir esas experiencias que nos han llenado de dolor. Yo les compartí ya la mía, que me llenó mucho de dolor. 4 valientes que quieran compartir su experiencia. Detectaron un cáncer, el Señor sanó. Pero no siempre sucede así. Porque puede pasar que detectaron un cáncer y murió, y ahí también estaba Dios. Y descubrir a Dios ahí es más difícil. Cuando hubo el tiempo de la pandemia, había mucha gente que decían cosas muy peligrosas. Cosas cuando una persona se salvaba, decían, es que Dios escuchó nuestras oraciones. Y yo les preguntaba, ¿y de los que murieron acaso Dios no escuchó sus oraciones? También Dios escuchó sus oraciones, pero unos tenían que vivir y otros tenían que morir, porque la voluntad de Dios es perfecta. Y así como vemos a Dios
cuando se salva una vida, también en el camino de la fe, debemos aprender a ver a Dios cuando también una vida se termina. Y ahí es donde está el verdadero cristianismo. Yo podría terminar este retiro hablando de otra cosa, tal vez mucho más feliz, pero no he querido hacerlo. Porque lo que ustedes se van a encontrar en el camino, hermanos, que los va a hacer tambalear y que por lo cual hoy ustedes necesitan escuchar, es aprender a descubrir a Dios en los momentos de crisis. Porque en esos momentos de crisis uno quiere tirar la toalla, decir una hermana, no vuelvo a misa, no vuelvo a comunidad, no vuelvo a nada. Porque esos son los momentos en que queremos rebelarnos contra Dios. Porque no nos gusta, a nadie le gusta esto. Pero hay que aprender a vivirlo. El cristiano es el que aprende a vivir eso. ¿Por qué? Porque eso fue lo que vivió Jesús. Alguna vez una señora, se acercaba y me decía, Padre, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Padre, yo soy una buena mujer, yo he sido una buena esposa, yo he sido una buena madre, yo he sido una buena trabajadora, he sido una buena vecina, he sido una buena amiga, pero desde hace un tiempo para acá todo me sale mal, y se me murió tal familiar, y se me murió mi hijo, y me echaron del trabajo, y parece que todo se le hubiese venido encima, y yo no entiendo qué fue lo que le hice a Dios para que Dios me tratara así. Y yo le dije, yo no sé quién fue el que le metió en la idea en la cabeza de que por seguir a Dios las cosas iban a salirle bien siempre. Porque a veces sucede lo contrario. Porque a veces tú decides seguir a Dios y la vida se enreda. Y la vida se desorganiza. Y tú dirás, pero es que antes yo vivía mejor, sí. Y a veces sí suele pasar. Y yo le decía, cuando tengas esa tentación, porque es una tentación del enemigo, mira la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz te vas a encontrar al mejor hombre del mundo, al más bueno del mundo, que le fue bien mal. Porque terminó crucificado. Y yo le decía, ¿tú eres más buena que Jesús? No. ¿Tú eres mejor que Jesús? Jesús es más bueno y mejor que tú. Y mira cómo terminó. Crucificado. A un hombre que decidió hacer la voluntad de Dios y en la vida aparentemente le fue mal. Nosotros leemos muy mal la vida de Jesús, muy mal. Pero ustedes piensen también en la vida de la Virgen María, una mujer excelente, una mujer buena, que llevaba una vida tranquila. ¿Y cuándo se le desordenó la vida? Cuando dijo, hágase en mí según tu palabra. Y desde que esa mujer dijo eso, todo se le puso patas arriba. O sea, cuando decidió seguir al Señor y hacer la voluntad de Dios, todo comenzó a salirle mal. Primero, llega a Belén, primero le toca salir de su casa en Nazaret, embarazada, porque a un tal fulano de tal, un Poncio Pilato le dijo que tenían que censarse. Bueno, mentira. Herodes vieron, nos parece equivocar también. Herodes le dijo que tenía que censarse, entonces salió a censarse en un burrito toda esa caminata y llega y nadie le abre la puerta, todo el mundo la rechaza. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que sintió José en ese momento? El hombre de la casa que tenía que prever de todo y que no era capaz de darle un lugar digno para que su hijo naciera. Y sabiendo que ese hijo no era solamente el hijo de María, sino que era el hijo de Dios. Ustedes se podrán imaginar lo decepcionado que estaba José de sí mismo, que no podía darle a Jesús un lugar digno. Miren, nosotros celebramos la Navidad. ¡Ay, qué bonita la Navidad! No, la Navidad es bonita para nosotros, no fue bonita para ellos. Para ellos fue muy difícil.
Y le tocaba tocar la puerta y no tengo cupo. Y algunos hasta lo trataban mal. Ustedes imaginen la vergüenza y lo decepcionado que debió sentirse José cuando llegó a ese pesebre. Y cuando cogió el coso donde comían los animales, limpiarlo y saber que ahí donde comían los animales era donde iban a nacer su hijo y ahí esa iba a ser la cuna de Jesús. Y lo tocaron hacer y lo llenaron de paja y nació Jesús muy bonito. Llegaron los pastores, llegaron los reyes. Parece que la cosa se iba a solucionar y no. Porque Herodes quería matar al niño. Y a mitad de la noche le toca salir huyendo de su tierra para irse a Egipto a ser un migrante. Jesús fue un inmigrante. ¿Y cómo tratamos nosotros a esa gente? Mal, porque le va mal. A los inmigrantes los tratan mal. Y a Jesús lo trataron así, porque Él no era de esa tierra. Y le toca a un inmigrante muchas veces aguantar humillaciones, aguantar ofensas, porque está en una tierra que no le pertenece. A Jesús lo trataron así. A María la trataron así y a José lo trataron así. No fue fácil. Y ya cuando era adolescente se muere el papá. Se muere José y a Jesús a muy temprana edad le toca asumir la responsabilidad de su casa. Y ya cuando las cosas comienzan a cambiar, llega a los 30 años y comienza Jesús a hacerse famoso. Y no habían pasado 3 años de ser famoso cuando lo crucifican. Y tener María que ver eso. ¿Ustedes se han puesto alguna vez en los zapatos de la Virgen María? Y ver que ella en realidad le tocó ver cómo mataban a su hijo. Si ya es doloroso ver que un hijo muere, ¿qué más doloroso es ver que a un hijo se lo matan enfrente de uno? Y esta María era una mujer de fe. A mí me gusta mucho esta película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, cuando se encuentra María y Jesús que está cargando la cruz. María no le dice suéltala. María en el fondo lo anima a seguir cargándola. Tienes que tener mucha fe para ver a tu hijo en esas condiciones y no querer quitarle la cruz, sino animarla a cargar. Eso es una mujer valiente. Y miren que cuando estaban ahí limpiando la sangre, miren María Magdalena cómo se moría en llanto y ella con los ojos así embañados en lágrimas, pero ella mantuvo su postura fuerte. Ella terminó animando a María Magdalena y a los discípulos. María entendió lo que significa ser cristiano. Que ser cristiano no es que todo te salga bien. Que ser cristiano no es que todos tus problemas se solucionen. Porque a veces te vas a ser cristiano y tus problemas no se van a solucionar, se van a empeorar. Y ahí tienes que aprender a ver a Dios. Porque Dios también está ahí. Dios está en el desierto, hermanos. El domingo pasado veíamos el desierto, veíamos las tentaciones de Jesús. Y una de las cosas que me impresionaba y de las que yo prediqué el domingo pasado, era que Jesús no va al desierto porque se le ocurrió, se levantó un día y dijo, yo me voy a ir al desierto para pasar hambre 40 días y que me tiente el diablo. No, Jesús no dijo eso. Jesús no se fue al desierto. A Jesús lo llevaron al desierto. ¿Y quién llevó a Jesús al desierto? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Fue Dios, fue el Espíritu Santo el que llevó a Jesús al desierto. Y a veces Dios, hermanos, permite los desiertos en nuestra vida. Siempre permite los desiertos en nuestra vida. Porque Dios es ese Padre que ha madurado y se ha dado cuenta que Él no puede ahorrarle sufrimientos a sus hijos. No es como nosotros, o como ustedes, que son padres inmaduros, con todo el respeto. ¿Y cuándo sabe uno que un padre es inmaduro? Cuando le dice, yo sufrí, ya no quiero que él sufra.
y le quiero quitar todo el dolor. Y cuando le quiero quitar todo el dolor y todo el sufrimiento al hijo, vuelvo al hijo alcahueta, lo vuelvo inservible. Porque cuando el papá no esté, no da para valerse por sí mismo. Dios no es así. Dios se ha madurado y se ha dado cuenta que si quiere que sus hijos aprendan a valerse por sí mismos, tiene que dejar que pase por el desierto. No puede ahorrarle sufrimiento. Eso es la vida cristiana. Y a veces sentimos que Dios nos deja solos, y sí, nos deja solos. Ojo, Él no se aparta mucho de nosotros, pero nos deja que caminemos solos. Es como el papá que está enseñando a su hijo a caminar y lo suelta y deja que el hijo camine y sabe que el hijo se va a caer y deja que se caiga, porque si no se cae no aprende a caminar. Y le duele al papá, sí, le duele al papá, pero si no deja que su hijo se caiga, no camina. Si el papá tiene mucho miedo de que mi hijo se va a lastimar, lo vuelve tonto, lo atonta y no aprende a caminar. Dios no hace eso. Dios dice, tú tienes que aprender a caminar y te voy a soltar. Y te vas a caer y me va a doler, porque a Dios le duele. Y me va a doler, pero vas a aprender a caminar y a valerte por ti mismo. Y la experiencia cristiana, hermanos, es eso. En el momento del dolor y en el momento del desierto es muy difícil ver a Dios. Muy difícil. Dios no se ve. A veces intentamos entender el dolor, porque decimos, si yo entendiera, tal vez fuera más difícil, pero es que el dolor no tiene lógica. Por ninguna parte el dolor no se entiende. Y a veces nosotros decimos, todo pasa para bien de lo que Dios ama, ¿verdad? Que es lo que dice la palabra. Si Dios ha puesto esta carga es porque tú la puedes soportar. Es que ánimo, que Dios traerá cosas mejores. O le decimos al otro, es que tú vas a aprender mucho de eso, y eso no siempre es cierto. A mí esas palabras me hacen recordar a los amigos de Job, ¿saben? ¿Recuerdan? Job tenía unos amigos, y esos amigos defendían a Dios, y le decía, si te está pasando eso es porque hiciste algo malo, o si te está pasando eso es porque Dios lo está permitiendo en tu vida. Job, por el contrario, se dedicó a pelear con Dios. Nosotros nada más nos quedamos con una partecita del libro de Job, que dice, si yo acepto de Dios los bienes, ¿por qué no voy a aceptar los males? Pero eso nada más fue como un versículo, porque por eso todos nosotros podemos ser héroes, porque no necesitamos no tener miedo. Lo único que necesitamos es valentía para que con miedo podamos hacer las cosas. Decir que no tengamos fe, por el contrario, eso quiere decir que tenemos fe. Y que Dios nos invita a caminar aún con nuestras dudas. No es blanco o negro. Que la vida hay una escala de grises muy interesantes. Y nosotros tenemos que aprender a sortear. Nos han dicho hay personas buenas y hay personas malas. Y eso es mentira. Solo hay personas. Personas que hacen cosas buenas y personas que hacen cosas malas. Y esas mismas personas que hacen cosas malas a veces hacen cosas buenas, y esas personas que hacen cosas buenas a veces hacen cosas malas. ¿Sí? Eso es la vida, eso somos nosotros, y eso es lo que Dios nos enseña en realidad. Dios nos enseña a amar nuestros grises también, y eso debemos aprender a hacerlo. Muy agradecido con el pastor Jairo, y que pueda yo llevar la palabra de Dios a muchos otros lugares y hacer que la gente se enamore más de Dios. Es lo que me hace feliz. Ok, hermana, estamos muy agradecidos por aceptar la invitación. Hubo algún contratiempo, él tenía que llegar el martes, sí, pero lo que pasa es que sacó su tarjeta de fiebre amarilla un poco tarde, no le voy a contar eso. Lo importante es que llegó y ya el martes se va, y mañana voy a dedicarme el día de paseo
Así que, Subí a ver. no, Contar. se irá solo. Pero de todas maneras estoy muy agradecido al Padre y ya estamos hablando para...